Hubo un pastor islam y fue arrestado por su fe. El gobierno islámico de Irán lo arresta y le da 9 años de cárcel. Dentro de esos 9 años de cárcel tuvo 2 años que él estuvo completamente en solitario. Y luego, en 1993, este pastor fue condenado a muerte bajo el cargo de apostasía. Apostasía, no del cristianismo. Antes de su sentencia final, él escribió una defensa escrita ante el tribunal. Y una parte de su carta decía lo siguiente: Jesucristo es el Salvador de mi vida. Porque le amo, estoy listo a morir. Mi libertad no tiene valor si tengo a Cristo. Su testimonio causó revuelo. Pastores, líderes del extranjero intercedieron por él y fue liberado en el 1994, solo para ser secuestrado unos meses después y ser brutalmente asesinado. Pero este pastor llamado Mehdi Diba murió sin renunciar a su fe, confiando plenamente en que Dios era su refugio, y él se mantuvo firme en que Dios es justo, Dios es soberano y Dios, ahora más que en ningún otro tiempo, es el refugio donde él descansa a plenitud. De eso se trata este Salmo 11. El Salmo 11 es un salmo de David, es un momento de gran dificultad, donde David está siendo perseguido y donde parecía no haber esperanza para su vida. David dice: aunque el consejo a mi alrededor trate de encontrarme otro refugio fuera del Señor, aunque los fundamentos de mi vida estén destrozados, aunque el enemigo me tenga rodeado con circunstancias adversas, el sufrimiento, porque Él es soberano y justo. Hermanos y hermanas, hay momentos en la vida cristiana que parecieran ser que se derrumban los fundamentos. Fundamentos de seguridad, fundamentos de la familia, fundamentos del trabajo, de la estabilidad, etcétera, etcétera. Y es ahí cuando estamos rodeados de la incertidumbre, del peligro, de la duda, de todo lo que nos hace la sugerencia: búscate otro refugio, porque ese refugio que tienes no te está funcionando. Para David, el Señor era su refugio en los momentos de dificultad. ¿Y para ti? ¿Es el Señor tu refugio en tiempos de dificultad? El argumento de esta mañana gira alrededor de esta pregunta, donde realmente nos preguntemos y nos confrontemos cada cual individual frente al espejo: ¿es Dios mi refugio en tiempos de dificultad? Este mensaje lo voy a dividir en 3 partes. Primeros 3 versículos bajo el título Refúgiate en el Señor. Versículo 4, refúgiate en su soberanía. Versículo 5 al 7, refúgiate, es tu refugio en tiempos de dificultad. Comencemos. Punto número 1, refúgiate en el Señor. Refúgiate en el Señor. Vamos a ver los primeros 3 versos, cómo comienza el rey David, o el rey ungido. Asumimos que no era rey todavía en este momento. Él dice en el verso 1: en el Señor me refugio. ¿Cómo es que ustedes le dicen a mi alma: huye como ave al monte? Porque los impíos tensan el arco, preparan su flecha sobre la cuerda para
disparar en lo oscuro a los rectos de corazón, si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? Tratemos de entender lo que está pasando David, aunque no es mucho que podamos entenderlo, porque no sabemos exactamente qué situación era de las muchas que pasó que le llevó a escribir a este salmo. Se desconocen las circunstancias particulares, aunque podemos descifrar, basado en la historia que conocemos de David, que probablemente él escribió este salmo haciendo referencia al tiempo que es escrito o descrito en Primera de Samuel, de los capítulos 18 al 26. Es aquí donde David ha sido ungido, pero no ha sido reconocido todavía como rey de Israel y sufre una gran persecución. Era perseguido injustamente por Saúl, lo que vemos aquí en estos versos. Verso 2 dice, ya tuvieran en la mira con simplemente la decisión de soltar y enviar el ataque directo, lo tenían ahí en la mirilla, como dicen. Cuando habla de el arco, de la flecha, de disparar, de hacerlo en lo oculto, es lenguaje que se está utilizando de guerra, lenguaje de batalla, lenguaje de ataque. Cuando dice el arco específicamente, se está hacia a lo inminente del ataque, lo inminente del ataque. O sea, en otras palabras, va a suceder. Uno de esos ataques, estas últimas semanas hemos estado viendo en las noticias mucha información acerca de guerras, de ataques. Hemos estado escuchando, Irán ataca a Israel, Israel ataca a Irán, Estados Unidos se metió, atacó a aquel, Irán va a atacar a Estados Unidos, al día siguiente hay ataque. Estamos viendo estos ataques inminentes, algo así es lo que está viviendo David en lo que él está describiendo en estos salmos. Específicamente, cuando habla de que está con el arco, está utilizando un arma que utilizan los impíos específicamente para destruir a los justos. Esto lo vemos en el Salmo 37, versos 14 y 15, dice, los impíos han sacado la espada y entesado el arco para abatir al afligido, al necesitado, para matar a los de recto poder. Lo mismo con la flecha que es utilizada para disparar en lo oscuro, también se refiere o pudiera referirse a palabras de amenaza. 4 dice que afilan su lengua como espada y lanzan. Mis hermanos, cuando nosotros vemos este lenguaje que está utilizando David de manera específica para decir el tipo de ataque que él está recibiendo, es bien similar a lo que nosotros pudiéramos experimentar en nuestra vida cristiana. Nosotros pudiéramos experimentar ciertos tipos de ataques, ciertas cosas que hacen pensar que nuestro fundamento se está tambaleando. Y muchas de estas cosas, si se fijan en la táctica del enemigo, vienen en lo oscuro, en lo secreto, donde nadie está viendo. Hermanos, donde hay algo oscuro, muchas veces no se está creciendo algo que sea bonito. Aquellos que están en su casa y les gusta trabajar en el patio, saben que si hay una piedra, la deja ahí mucho rato y usted levanta esa piedra, debajo de esa piedra no va a encontrar nada lindo, ¿verdad? No va a encontrar animales, de esos animalitos que usted dice, ¡ay, qué linda la creación de nuestro Dios! ¿No? En lo oscuro nacen cosas y crecen cosas que no son bonitas. Hermanos, hagamos la conexión inmediata. Cuando nosotros nos tendemos a apartar del cuerpo, es la primera señal de que algo está creciendo y no es algo lindo. Nosotros como pastores muchas veces nos preocupamos muchísimo cuando no vemos que usted está aquí. ¿Por qué? Porque es importante que usted llene ese asiento y podamos tener la lista y darle un check a que usted vino. Para nada. Aquí lo importante no es eso. Lo que sabemos es que si usted está aquí, usted está escuchando palabra, usted está teniendo compañerismo con los hermanos,
usted está viendo la oportunidad o la iglesia se convierte en algo opcional. Sí es un problema porque estás dejando de congregarte, pero ese nunca va a ser el problema principal. Eso es una rama, no es la raíz del problema. Cuando dejas de congregarte, cuando dejas de tener contacto con personas que quieren apuntarte a Dios, simplemente estás demostrando que hay una raíz, hay un ídolo más grande del cual no quiere que sea descubierto. Así trabaja el enemigo. Y es bueno que lo sepamos. Que sepamos que cuando no tengas ganas de venir, esfuérzate, dile no a tu carne. Y vístete y ven. Y yo no sé si a usted le ha pasado, pero muchas veces no queremos venir y esos son precisamente los días en que más bendecidos somos cuando venimos. Venga, venga a la iglesia. Más adelante el verso 3 habla del fundamento. Específicamente dice, si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? ¿Qué puede hacer el justo? ¿Cuáles son estos fundamentos que habla el verso 3? ¿Pudieran ser fundamentos sociales, fundamentos políticos, fundamentos financieros? Y yo creo que pudiera ser una mezcla de todas. En medio de este ataque inminente a la fundación de su vida, se escucha un falso consejo. Huye como ave al monte. En medio de la dificultad, siempre va a haber alguien que va a darte un consejo que te aparta del Señor. Siempre va a haber un enemigo que va a resaltar, busca refugio, no necesariamente en el Señor, busca refugio en otros lados. Busca refugio donde buscan refugio las aves. Busca refugio alejándote de la realidad como si no existiera. Busca refugio en otro lugar porque ya no hay esperanza. La pregunta es, ¿quién le está dando este consejo a David? El texto no lo dice, pero yo creo que pueden haber tres opciones. Puede ser de alguien del grupo íntimo de él, que le está diciendo, hasta aquí llegamos, ya no hay esperanza, hay que huir, tratamos de permanecer, pero ya no hay forma. Pudieran ser sus enemigos mismos, que de manera sarcástica están amenazándole, diciéndole, huye como ave al monte. O pudiera ser él mismo. Pudieran ser sus dudas. Pudiera ser su miedo ante las circunstancias. Y yo creo que esa lucha nosotros la vemos en otros salmos. Por ejemplo, en el Salmo 42 dice, ¿por qué te desesperas, alma mía? ¿Y por qué te abates dentro de mí? Espera en Dios, pues lo he de alabar otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. De dificultad, en momentos donde el matrimonio está tambaleándose, en momentos donde hay dificultad financiera, en momentos donde hay cualquier tipo de dificultad, ¿quién te está aconsejando? ¿Será el miedo? ¿Será la duda? ¿Será el que quiere verte caer? ¿O será amigos que llamas amigos pero que no son tan amigos porque sus consejos te están apartando de Dios? Padres, ¿quién te está aconsejando con respecto a la manera en que tratas a tu esposa? ¿Quién te está aconsejando con respecto a la manera en que estás peleando con tu pecado? Mientras lo mantengas oculto, vas a seguir creciendo ahí en la oscuridad. Esa es la táctica del enemigo. Madres, de la misma manera, a veces pensamos que todo se nos viene arriba y que realmente no vamos a poder. Y sí, esos momentos son reales en nuestras vidas. Y está el consejo de David diciéndote, refúgiate en el Señor. O el consejo, ya sea del cansancio o de la frustración o de lo que de las expectativas que tú tienes, que te dice, ya no hay esperanza, busca refugio en otros lados. Lo mismo con nuestros jóvenes, con nuestros niños. ¿Quién los está aconsejando? Kids, who are you following? Who are you looking up? Que ese sea el Señor
Jesucristo, que busques conocerle, que busques realmente descansar en Él y encontrar ese refugio pleno, que aunque puedan estar tambaleándose todos los fundamentos del mundo, puedas decir, mi refugio es Señor. Prueba, aunque sea más grande que tú, by the way, paréntesis, hay muchas personas que dicen, Dios no te va a dar una prueba de la cual no puedas soportar. Y muchas personas dicen, amén. Eso no está en la Biblia, eso no es cierto. Muchas veces Dios permite de manera intencional que pasemos por dificultades que son más fuertes que nosotros, para que dejemos de confiar en nosotros mismos y pongamos nuestra confianza en Él. Lo vemos en las Escrituras. Lo vemos en las Escrituras por donde quiera. Confiemos en el Señor, refúgiate en el Señor. La invitación está abierta. El Señor Jesús dice, vengan a mí todos los que estén cansados y cargados, yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Refúgiate en el Señor, independientemente de las circunstancias, independientemente si sienta que se destruye la fundación, refúgiate en el Señor. Punto número 2, refúgiate en su soberanía. Refúgiate en su soberanía. Verso 4 dice, el Señor está en su santo templo. El trono del Señor está en los cielos. Sus ojos contemplan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Permanezcamos aquí un momentito en este verso. Lo pueden dejar allá arriba. Para la de David, cuando él dice, mi refugio es el Señor. ¿Cómo es que él puede decir mi refugio es el Señor cuando el ataque es inminente, cuando la fundación se está tambaleando, cuando el consejo es adverso? ¿Cómo es que él puede decir mi refugio es el Señor? Porque David conoce acerca de la soberanía de Dios. El Señor está en su santo templo. ¿Voy a huir cual ave cuando el rey está reinando? Cuando el Señor está en su santo templo, el trono del Señor está en los cielos. Cuando nosotros vemos en las Escrituras, a través de todas las Escrituras, se denomina lo que es el templo de Dios, se denomina como la presencia, donde está la presencia de Dios. Lo que era el templo de Dios, lo vemos desde el Edén, considerado el Edén como un templo de Dios donde habitaba la presencia misma de Dios. Luego, por causa del pecado, el pueblo de Dios es sacado del Edén. Dios interviene luego con el pueblo, crea un pueblo, el pueblo de Israel, los liberta de la esclavitud en Egipto y dice, construyan este tabernáculo donde va a estar la presencia de Dios. Ya ustedes son expertos en el libro de Levítico, luego de estar 5 meses, y ya saben que la presencia de Dios estaba en el tabernáculo, pero nadie podía acercarse. Se necesitaba un sistema de sacrificios que le permitiera acercarse al pueblo, a la presencia de Dios. Y efectivamente Dios provee sacrificios, Dios provee personas intermediarias santas, Dios provee un lugar, Dios provee todo lo necesario para que el pueblo ahora pueda acercarse a Dios en el tabernáculo. Más adelante se levantan los reyes y David tenía una gran idea de construirle un lugar, un templo al Señor. Pero el Señor le dice, no vas a ser tú el que lo va a construir, va a ser tu hijo. Salomón construye el templo donde estaba la gloria de Dios. Luego en el Nuevo Testamento nosotros vemos que esa presencia de Dios la vemos en la plenitud de Cristo mismo. Y ahora lo vemos en la iglesia, donde está la presencia de Dios. David conocía acerca de la presencia de Dios, conocía la posición de Dios. Él está en su trono. Y esto no es un simple lugar, como diciendo Dios está en su trono. ¿Dónde está el trono? ¿Verdad? Como que no sabemos dónde está el trono. En algún lugar está Dios sentado en su trono reinando. No.
Veamos cómo el Salmo 103 lo describe. Dice, el Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Cuando David está viendo el reino y está viendo el trono y el templo, él está reconociendo a Dios sobre todas las cosas. Isaías 66:1 dice, así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. La totalidad de lo creado. Él está en control de lo creado, por lo tanto, aunque se levante todo esto contra mí, yo me refugio en aquel que está en control. Y miren qué belleza la manera en que de forma poética él describe la manera en que Dios está obrando. Porque él dice, sus ojos contemplan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Mis hermanos, cuando hablamos de la soberanía de Dios, estamos hablando de que ni una molécula se pierde de vista de lo que es el Dios supremo. Y ese Dios supremo, que no pierde de vista ni una molécula, está prestando atención y nos está viendo y con sus párpados nos está examinando. David, yo sé lo que está pasando. David, yo sé lo que los impíos te están haciendo. Ellos van a tener su aguinaldo, como decimos nosotros. Hermanos, en momentos de dificultad, este salmo nos está enseñando a que nosotros levantemos nuestra mirada al que está en control sobre todas las cosas. La razón por la cual buscamos refugios aparte del Señor es porque descuidamos la esencia de que Dios está en control de todas las cosas. Y déjame decirte esto, aún Dios está en control de lo que está descontrolado en tu vida. Aún de las cosas difíciles, de las cosas que tú no tienes poder, de las cosas que te salieron de tus manos, que no puedes hacer nada, Dios sigue estando en control. Está en control del justo, está en control del impío. El Señor está en los cielos, el Señor está en su santo templo. Él está reinando. Cuando nosotros pasamos por dificultades, no significa que Dios puso una pausa a su reinado. Esteban entendió esto bien. ¿Se acuerdan de Esteban? Hechos capítulo 7. Esteban es juzgado, él se para y predica un excelente mensaje. Y él dice en el verso 46, y David halló gracia delante de Dios y pidió el favor de hallar una morada para el Dios de Jacob, pero Salomón fue quien le edificó una casa. Sin embargo, escuche esto, el Altísimo no habita en casas hechas por manos de hombre. Como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificarán? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No fue mi mano la que hizo todas estas cosas? Enfrentando la muerte, Esteban está diciendo, Dios está en control. De nuestra mente humana y nuestra mente carnal, muchas veces estamos pensando, si estoy enfrentando la muerte, Dios perdió el control. Ya Dios no está en control aquí. Esteban no. Esteban está diciendo, enfrentando la muerte, muriendo por la causa de Cristo, yo reconozco que Dios es soberano sobre todas las cosas. Y dice, ustedes que son tercos e incircuncisos de corazón y de oído, resisten siempre al Espíritu Santo como hicieron sus padres, así también hacen ustedes. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus padres? Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, del cual ahora ustedes se hicieron traidores y asesinos. Ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles y sin embargo no la guardaron. Al oír esto, se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús
de pie a la diestra de Dios, y dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Esto es un ejemplo de cómo refugiarse en el Señor. Las verdades de la palabra de Dios no se alteran por lo que el mundo dicta, por las circunstancias de nuestra vida. Dios es soberano. David se refugiaba en el Señor porque entendía que en la soberanía de Dios es donde él encontraba su descanso. Hay una famosa cita de un predicador que dijo: la soberanía de Dios es la almohada sobre el cual el cristiano recuesta su cabeza en tiempos de aflicción. ¿Es esa tu almohada? ¿Es ahí donde te estás refugiando? ¿Es ahí donde estás buscando el ánimo que necesitas? Búscalo en la palabra del Señor. Refúgiate en la... Muchas veces no podemos refugiarnos en la soberanía de Dios porque no la conocemos. No podemos refugiarnos en algo que no tenemos conocimiento de. Permítame leer algunos versos que refuercen esta idea. Isaías 46, 9 al 10 dice: yo soy Dios y no hay otro Dios, y no hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y haré todo lo que quiero. Les leo esto, mis hermanos, para que nosotros tengamos una imagen de Dios grande, porque servimos a un Dios grande. Y el momento en que vemos a Dios pequeño es el momento en que empezamos a refugiarnos en otros lugares. Daniel 4:35 dice: Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano, ni le diga: ¿qué haces? Salmo 115:3 dice: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Tenemos un Dios poderoso en el cual podemos confiar. La soberanía de Dios provee descanso a todo aquel que está atribulado, a todo aquel que está en duda, a todo aquel que está en circunstancias adversas. Y muy probablemente que hay muchos de ustedes que lo están. Porque eso es parte. Pero el conocer a Dios es descansar en la magnitud de este Dios gigantesco. Y el error que cometemos muchas veces es que conocemos un chispito de Dios, un poquito de Dios, y pensamos que con ese poquito ya es suficiente. No, ya yo sé de Dios. No, conozcamos al Señor. Dios se ha dado a conocer para que tú descubras la soberanía de Dios, lanzándote como un clavado en el océano de la sabiduría que está en la palabra de Dios. Voy a decir algo bien profundo ahora, mis hermanos. Lean la Biblia. Lean su palabra. Dios se dio a conocer aquí. Dios quiere que le conozcamos, porque Él no es un Dios lejano. Abre tus ojos cada mañana y dedícale los primeros 5 minutos a pensar y meditar en la palabra de Dios. Antes de agarrar el teléfono, agarra la Biblia, o agarra tu teléfono que no puedas abrir las otras aplicaciones y que solamente se abra la de la Biblia, y medita 5 minutos en la mañana, al mediodía, por la noche. Lee la palabra del Señor, léela en familia, léela con un hermano en la iglesia, léela con tu esposo, léela con tus enseñanzas de la iglesia. Ahí van rápido, buscan nota. Tomen nota, ¿por qué? Porque se nos olvida. Ya mañana preguntamos, ¿qué predicó el pastor? Ay, predicó del qué sé yo, del Salmo Levítico.
Hermanos, tenemos que desarrollar disciplinas que nos ayuden a entrar a la palabra, que nos permita conocer al Dios soberano que se dio a conocer, para que cuando estemos pasando por dificultades no busquemos refugio en otros lados, busquemos refugio en la palabra de Dios y podamos decir como el rey David: yo me refugio en el Señor, porque yo sé que Él está en su trono, porque yo sé que los cimientos se están tambaleando y el fundamento está bien frágil, pero no el trono de mi Dios que está reinando en los cielos y tiene control sobre todas las cosas. Dios es soberano y justo, lo cual nos lleva al siguiente punto. Punto número 3. Refúgiate en el Señor, refúgiate en sabiduría y refúgiate en su justicia. Refúgiate en su justicia. Dice el verso 5. El Señor prueba al justo y al impío, y su alma aborrece al que ama la violencia. Sobre los impíos hará llover carbones encendidos, fuego, azufre y viento abrasador será la... Él ama la justicia. Los rectos contemplarán su rostro. Esa parte final está tremenda, ¿no? Los rectos contemplarán su rostro. Pero para llegar ahí tenemos que empezar por el 5. El 5 dice: el Señor prueba al justo. ¿Podemos brincar esa parte? ¿Podemos ir directo a la parte donde Dios prueba al impío? Porque es el impío el que me está haciendo daño, es el impío el que tiene el arco con la flecha y el que me está atacando en lo oscuro. Mas Dios dice: Dios prueba al justo. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento al justo? Hermanos y hermanas, nadie está exento del sufrimiento. Nadie está exento de no pasar por diferentes pruebas. Hay pruebas que son porque en tu, voy a inventarme una palabra, en tu cabeciduriez, en tu cabezadura, cometiste errores de los cuales estás pagando las consecuencias y estás enfrentando pruebas basadas en tus consecuencias, pero hay pruebas que Dios las pone ahí, porque Dios quiere formarte a la imagen de su Hijo. Lo vemos en la palabra, en Génesis 22:1 dice: y Dios probó. Lo vemos en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo le habla en 2 de Timoteo. Él dice: tú has seguido mi enseñanza, mi conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, mis persecuciones, mis sufrimientos, como los que me acaecieron en Antioquía, Iconio, en Listra. ¿Qué persecuciones sufrí? Y de todas ellas me libró el Señor. Y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. ¿Queremos seguir a Cristo y que todo sea peaches and cream? Y que todo sea color de rosa. No crea el falso evangelio de la prosperidad. Por algo le dicen el falso evangelio de la prosperidad, que te vende ideas falsas de que ven a Cristo para que todo salga bien, ven a Cristo para que tengas dinero, ven a Cristo para que tengas algo más. No, nosotros predicamos: ven a Cristo para que tengas a Cristo, para que seas perdonado de la deuda increíble que tú tienes con Dios. Eres enemigo de Dios si no estás en Cristo, y vas a experimentar el juicio eterno de la ira de Dios sobre tu vida a menos que vengas a Cristo. Cristo quiere librarte de eso, reconociendo la obra que Dios ha hecho en su Hijo. Por eso es que Santiago dice: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Hermanos, esto es un detalle y un problemita que nosotros cargamos, y vamos a incluirnos a todos nosotros. Vamos a hablar
No voy a decir a calzón quitado porque nadie se va a quitar los calzones, pero entienden la ilustración, ¿no? El problema es que si cargamos con esta idea de que somos más de lo que realmente somos. Es interesante que Pablo en el libro de Romanos, cuando él explica el Evangelio de una manera increíble, primeros 11 capítulos, tan pronto empieza a dar la parte práctica en el capítulo 12, una de las primeras cosas que él dice a aquellos que están en Cristo gracias al Evangelio es el siguiente verso. Él dice: porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar. No piensen más de... Cuando nosotros estamos reclamándole a Dios por causa del sufrimiento, en cierta manera estamos pensando más de nosotros mismos de lo que debiéramos pensar. En vez de ver a Dios sentado en su trono como nuestro refugio, que a pesar de las circunstancias difíciles yo puedo refugiarme en Él, yo estoy pensando más de mí, reclamándole a Dios: ¿por qué me permites sufrir? Si yo te estoy siguiendo y sirviendo a ti, me tienes que librar de este sufrimiento, me tienes que librar de esta circunstancia. No, eso no está en ningún lado de las Escrituras. La Biblia no enseña eso. Al contrario, nos enseña, específicamente el libro de Filipenses 1:29, que a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo no solamente creer, sino también sufrir por Él. ¿Qué nos hace pensar a nosotros que los patriarcas sufrieron, los profetas sufrieron, los apóstoles sufrieron, los cristianos de la iglesia primitiva sufrieron, los cristianos a través de la historia sufrieron, nuestro Redentor sufrió, pero yo estoy en una categoría diferente? Señor, ¿por qué me permites a mí pasar por sufrimiento? En cierta manera es un contexto más alto de lo que realmente somos. La palabra habla de manera profética en el Salmo 34, no refiriéndose a nosotros, sino refiriéndose al Señor Jesús. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo libra el Señor. El Señor nos va a probar. El Señor nos va a probar. Va a probar nuestra fe. Y descanse, porque la idea es que Dios nos prueba para hacernos más fuertes. La prueba que estás pasando, en vez de reclamarle a Dios, ¿qué tal si empiezas a refugiarte en Dios? Porque Dios no va a permitir que destruya tu fe si estás refugiado en Él. Dios prueba al justo, pero Dios también prueba al impío. Dios prueba al impío. Verso 5b dice: y su alma aborrece al que ama la violencia. Aquí déjame también destruir otra idea que no es cierta. Hemos escuchado, o no es cierta del todo. Hemos escuchado la idea: Dios aborrece al pecado, pero no al pecador. ¿No han escuchado esa idea? Sí, Dios aborrece el pecado, pero al pecador, a todo el mundo de una forma. ¿Qué hacemos con este verso entonces? Que dice: y su alma aborrece al que ama la violencia. No dice su alma aborrece la violencia, sino a la persona que ejecuta, que ama la violencia. Salmo 5:5 dice: los que se ensalzan no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Entonces, es interesante que hay un castigo específico que va para el impío. Volvamos a la idea del arco. ¿Quién era el que estaba con el arco? Tensando el arco para lanzar esa flecha en la oscuridad sobre el justo, en este caso David. ¿Quiénes eran? Los impíos. Y lo hacen para destruir. Nosotros tenemos que entender que los impíos no son los únicos que tienen un arco. Nuestro Dios también tiene un arco. Verso 2 dice: porque los impíos tensan el arco,
Pero el Salmo 37 dice: los impíos han sacado la espada y entesado el arco para abatir al afligido y al necesitado, para matar a los de recto proceder. Pero escucha, pero su espada los atravesará, les atravesará su propio corazón y sus arcos serán quebrantados. Salmo 7:12 dice: y si el impío no se arrepiente, él afilará su espada, tensado y preparado está su arco. Dios es justo. Dios va a llevar a cabo su justicia. Y sale el otro con una bazooka. Es como si el impío te tratara de atacar con ese arco y viniera Dios y dijera: no, yo tengo uno más grande aquí. Yo me voy a encargar del impío. Yo te voy a probar a ti, pero yo me encargo del impío. ¿Y cómo Dios va a usar el arco en contra del impío? Lo va a hacer derramando la copa de su ira al estilo Sodoma y Gomorra. Porque esta es la ilustración que aparece aquí. En Génesis 19:24 vemos la historia donde dice: entonces el Señor hizo llover azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra de parte del Señor desde los cielos. Repetido en Judas 7, la idea de la copa está hablando de la ira de Dios o del castigo de Dios. Lo presenta el Salmo 75. Dios va a derramar este lenguaje que está aquí sobre el impío. Nos da la ilustración de lo que sucedió con Sodoma y Gomorra, de que va a venir fuego del cielo, azufre del cielo de la misma manera, y el que se vire se va a convertir en una estatua de sal. No necesariamente, pero está utilizando el mismo lenguaje que se utilizó en la historia de Sodoma y Gomorra. Ahora, volvamos a la idea del refugio, porque David conocía a Dios. Y David dice: yo me refugio en su poder y en su soberanía sobre todas las cosas, porque yo sé que va a venir juicio para ellos. Yo sé que estoy en una prueba, y mientras los fundamentos están siendo atacados, Dios se va a encargar, porque Dios ama la justicia y aborrece al que hace violencia. Por eso es que David podía decir con seguridad: en el Señor me refugio. No solamente eso, sino que dice el Salmo 2:12: cuán bienaventurados son los que en Él se refugian. Refugiarse en el Señor no es como que, ni modo, no tengo otra opción, pues déjame ver, me refugio en el Señor porque no tengo más nada donde ir. No. David se está regocijando porque él sabe la bendición que hay, y él sabe que él es bien. 5 dice, verso 11: pero alégrense todos los que en ti se refugian, para siempre canten con júbilo, porque tú los proteges. Regocíjense en los que en ti aman tu nombre, porque tú, oh Señor, bendices al justo, como con un escudo los rodeas de tu favor. Salmo 34: el Señor redime el alma de sus siervos, y no será condenado ninguno de los que en Él se refugian. Hermanos y hermanas, amigo y amiga que nos visitas, no importa las circunstancias que estés pasando, no importa tu pasado, no importa cuán grande sea tu pecado, hay esperanza en Cristo Jesús si te refugias en Él. David tenía a Dios como su refugio. Él confiaba en Dios porque conocía de la soberanía de Dios y de su justicia. Él no iba a tomar por inocente al culpable. Y no solamente eso, David tenía una esperanza clara de que él contemplaría su rostro. David, un hombre conforme al corazón de Dios, que fue rey de Israel, pero que sufrió persecución y sufrió traición, engaño, pero al fin del día era un rey que no era el que iba a proveer el refugio pleno. Este rey David era un rey que está apuntando a un rey verdadero.
a Cristo. Un gran contraste lo que vemos en las Escrituras, porque Cristo es el Rey de los siglos, es el Rey por siempre, a quien nosotros podemos buscar y encontrar refugio. Y la razón por la cual podemos hacerlo es porque Él se encarnó. Siendo Dios, Él vino y vivió de la manera en que tú no podías vivir. Y Cristo es el que sufrió el castigo que tú merecías, el justo por los injustos. Él fue traicionado, Él fue oprimido, Él fue burlado, Él fue crucificado, Él fue matado. Y pareciera ser que el fundamento se destruyó, pero al tercer día fue levantado, venciendo la muerte, venciendo el pecado, para que tú puedas venir a Él en arrepentimiento y en fe, para que encuentres refugio, no solamente de tus circunstancias, sino refugio eterno del pecado, de la ira de Dios, y encuentres la bendición de poder contemplar su rostro por la eternidad. David tenía un fundamento claro y no eran sus circunstancias. Supone que acabe. El fundamento de David no eran las circunstancias. El fundamento de David